Grabar. Pues sean bienvenidos a esta mañana de sábado en que vamos a profundizar sobre el tema del Jesús histórico. Habíamos comenzado ya a presentar algunos elementos correspondientes a los evangelios de la infancia. Vamos a ofrecer entonces esta mañana nuestros trabajos de hoy, también por la recuperación de la familia de nuestra hermana Cuquita que tuvieron un accidente y que pronto esperemos se mejoren. Ujú. También voy a ponerles aquí ya la presentación. Bien. Habíamos comenzado a ver ahora entonces del Evangelio de San Lucas, lo que se llama el Evangelio de la infancia. Ujú. Habíamos visto estos puntos de que la obra lucana se desarrolla ya hacia finales del siglo primero. Y concretamente el Evangelio de la infancia responde a la inquietud de muchas personas que se preguntan sobre el origen de Jesús, dado que Lucas, como había hecho Mateo, siguieron ambos a el Evangelio de Marcos, que como sabemos comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Así también Mateo y Lucas comenzaban ahí, pero hacia finales del siglo primero, por inquietud de la gente, de los seguidores de Jesús, en las diversas comunidades primitivas, se preguntaban sobre el origen de Jesús. Entonces, ya sea los autores mismos, Mateo o Lucas, que comúnmente llamamos así, o quizá alguien más, que ya era un gran conocedor de estos evangelios respectivamente, elaboró para cada evangelio de manera independiente evangelios de la infancia, que son como no solo introducciones a su respectivo evangelio, sino que eran también oberturas. ¿Se acuerdan? Una obertura es aquel tema introductorio que contiene a su vez los temas que se habrán de desarrollar a lo largo de esa obra misma. Ujú. A ver, es que ando aquí cargando a mi perrito y ya lo voy a llevar a su cama para que me pueda dejar dar clase. Permítame. Ya. Es que ya ven que los perrillos ahí se quieren sentar en las piernas de uno y todo eso. Muy bien, entonces les decía, el Evangelio de la infancia de Lucas, entonces, va a tener ciertas particularidades. Nos va a presentar de entrada un paralelismo entre Jesús y Juan el Bautista. Un paralelismo que quizá puede responder al hecho de que en la comunidad lucana muy probablemente había seguidores de Juan el Bautista, que después abrazaron el Evangelio, pero pues tenían todavía muchos resabios de su seguimiento del Bautista. Entonces, Lucas lo que va a hacer es presentarnos precisamente la relación muy cercana entre Juan el Bautista y Jesús, al grado de presentarlos incluso como parientes, y que eso nos habla no solo de que si Juan el Bautista viene a cerrar el Antiguo Testamento y da pie ya a que Jesús comience su predicación, aquí el parentesco podríamos interpretarlo más que nada en un sentido simbólico. No tenemos cómo comprobar que Juan el Bautista y Jesús históricamente eran primos, como se deduce del texto lucano, porque los demás evangelios en ningún momento presentan ese parentesco. Tal parece entonces que este parentesco dentro del Evangelio lucano tiene un significado más bien simbólico, algo así como que Juan, que viene a cerrar el Antiguo Testamento, da inicio a la actividad de Jesús, pero hay un ligero detalle ahí en el Evangelio de Lucas, donde pues deja, deja la duda de cómo fue el bautismo de Jesús propiamente, ¿no? Porque tenemos las antiguas tradiciones que nos van presentando. A ver, déjenme, aquí voy a reducir la pantalla. Ya. Tenemos distintas tradiciones que nos van presentando entonces a esta situación
del bautismo, pero se van a notar algunos elementos posteriores, que como el bautismo de Jesús dentro de la literatura eh, del cristianismo primitivo causaba un cierto problema de, pues como de aceptación general. Vamos a ver precisamente cuando entremos en los criterios de historicidad, el criterio de dificultad. En el criterio de dificultad, por ejemplo, veremos cómo en Lucas se propone una extraña solución al problema de si Jesús es superior a Juan, ¿por qué se hace bautizar por él? Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué asume un bautismo que era solo para aquellos que se arrepentían de sus pecados? Entonces Lucas va a proponer como una extraña solución a ese problema el hecho de que narra el prendimiento de Juan por parte de Herodes antes del bautismo de Jesús. De este modo, la versión lucana no especifica quién bautizó a Jesús. No sé si se habían dado cuenta de eso, pero generalmente nos viene a la mente que llega Jesús, Juan lo bautiza, sale del agua, baja el espíritu, etcétera. Pero en el Evangelio de Lucas no se dice expresamente que Juan Bautista esté bautizando a Jesús. Incluso en el Evangelio de San Juan vamos a ver algo más radical. Para solucionar el problema del por qué Jesús, siendo superior, se hace bautizar por Juan y por qué Jesús, siendo que no tiene pecado, asume un bautismo que era exclusivo para pecadores arrepentidos, Juan mejor elimina la escena del bautismo de Jesús. Si leen ustedes el capítulo 1, 29 al 34 de Juan, van a ver que Juan en ningún momento bautiza a Jesús. Solo se habla de que descendió el Espíritu sobre Jesús, que Juan vio descender el Espíritu, pero no dice en qué momento. Ajá. Y solo Juan hace un testimonio de Jesús, pero no existe una escena de bautismo propiamente en el Evangelio de Juan. Ujú. ¿Y eso qué va a reflejar? Pues que precisamente las comunidades, al menos las destinatarias de Lucas y las destinatarios de Juan, tenían en su comunidad muchísimos integrantes de de los seguidores de Juan. Ajá. Y entonces se planteaba con dificultad cómo presentar a Jesús como superior a Juan. Entonces Lucas aquí, bueno, o el autor de Evangelio de la Infancia en Lucas, para suavizar las asperezas entre seguidores de Juan el Bautista y seguidores de Jesús dentro de las comunidades primitivas, crea una relación de parentesco. Ujú. Solo Dios sabe si históricamente había parentesco real entre Jesús y Juan el Bautista, pero dentro de la dinámica, de la estrategia narrativa del Evangelio de la Infancia, se presenta esta relación tan íntima entre ellos dos para claramente limar asperezas entre seguidores de Juan que después habían seguido a Jesús y otros que habían seguido a Jesús desde el inicio y que tenían claro que Jesús era superior a Juan. Ajá. Bien, el narrador entonces va a mostrar en el Evangelio de Lucas un gran interés por elementos judíos, categorías judías, es decir, terminología judía aparece por todo el Evangelio de la Infancia, en los anuncios de nacimiento de ambos, en el encuentro de María con Isabel, donde vamos a ver incluso una tabla comparativa de dónde toma el narrador del Evangelio de Lucas los elementos del Magnificat. ¿Ah? Vamos a ver los dos nacimientos de Juan y de Jesús, la presentación de Jesús en el templo y el hallazgo en el templo. Sobre la anunciación del nacimiento de Juan, aquí es donde empezamos propiamente hoy. El anuncio de su nacimiento se da en el templo. Un ángel aparece, le anuncia a Juan a Zacarías que va a tener un hijo. Él pregunta pues, cómo será posible, como dudando del mensaje del ángel y se queda mudo, ¿verdad? Como signo de que realmente Dios le ha manifestado eso y que él ha mostrado cierta incredulidad. Viene como una especie de castigo temporal. Ujú. Hay algunas referencias en el primer libro de Crónicas, por ejemplo, ya se establece el orden de los servicios en el altar del templo,
y que concretamente hay un turno para la familia de Abdías. Ajá. Entonces, perdón, en Abdías se muestra los turnos, perdón, se muestran los turnos de los sacerdotes, ¿ok? Tenemos también la esterilidad de Isabel, nos recuerda la situación de Ana, madre de Samuel, que estaba triste por no tener un hijo. Si leemos el primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos la madre de quien será madre de Samuel, que al principio era estéril. Y entonces Dios la favorece teniendo un hijo que será un consagrado de el Señor. Después, la mención de que Juan no beberá vino ni licor evoca los preceptos para los niños consagrados a Dios, llamado dentro del judaísmo, o bien dentro del pueblo hebreo en general, nazireato. ¿Por qué hago esta distinción entre judaísmo y pueblo hebreo? Porque el judaísmo es posterior. Recuerden ustedes que el judaísmo surge durante el exilio en Babilonia con aquellos hebreos que habían sido, digamos, deportados de Jerusalén a Babilonia tras la guerra en la que Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó presos a muchos judíos, sobre todo de familias de familias bien preparadas, digamos, letrados de Israel, se los llevó para humillarlos en Babilonia, teniéndolos como esclavos. Entonces, el judaísmo surge ahí en esa época del exilio a través del esfuerzo de muchos profetas, incluso sacerdotes que se encontraban ahí y que lograron, digamos, sistematizar la forma de adorar a Dios en medio de la adversidad. Y al establecer una serie de normas, de preceptos que surgían precisamente de las tradiciones antiguas referentes a lo que hoy llamamos la alianza, pues se configuró, digamos, las fases finales de lo que hoy llamamos es el Pentateuco. Sobre todo sabemos hoy en día que Génesis es el último libro que se redacta del Pentateuco, cronológicamente hablando, aunque nos hable de los orígenes y la creación y todo eso, es un libro tardío. Génesis se escribe mucho después de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y se escribe precisamente durante el periodo de exilio en Babilonia, sobre todo por la parte sacerdotal. Los sacerdotes son los que, una vez recopiladas las diversas tradiciones que conocían, le dieron forma final al llamado Génesis. Entonces, bueno, esa es una nota al margen del por qué hablaba yo del pueblo hebreo en general, distinto del judaísmo. Cuando hablamos del nazireato mencionado en el libro de Números, estamos hablando ahí precisamente de una tradición que surge de un mandato de Dios de cómo deben ser los niños que le sean consagrados a Él. Entonces, sobre todo se centran los primogénitos, varones, que deben ser consagrados a Dios y que, pues, para rescatarlos y poderlos tener en casa, las familias tenían que ofrecer un sacrificio de un animalito. Pero en este caso, Samuel no es rescatado, su madre, Ana, deja a Samuel en el santuario, todavía no existía el templo de Jerusalén, en el santuario que era pues una tienda de campaña donde estaba el Arca de la Alianza y había ahí unos pequeños espacios, unas pequeñas separaciones dentro del arca, bueno, dentro de la tienda del arca, y eso es lo que se va narrando, por ejemplo, en el tercer capítulo de Samuel, del primer libro de Samuel, cuando se dice que Samuel estaba ahí dormido y Elí estaba por otro lado, el sacerdote que estaba a su cuidado, cuando Dios decidió llamar a Samuel y Samuel corría con el sacerdote y le preguntaba, aquí estoy porque me has llamado. Y aquel le decía, no, yo no te he llamado, ¿verdad? Muy bien, entonces Samuel es el claro ejemplo del nazir. El nazir es el consagrado a Dios. Y entonces vienen una serie de prescripciones de lo que se debe hacer en virtud del niño consagrado. Que la madre, mientras está embarazada de ese futuro niño consagrado, no debe tomar vino ni licor. Lo mismo
el niño no debe tomar vino ni licor, debe asumir una vida ascética prácticamente. Y eso es lo que vemos que aparece en los preceptos que el ángel le da propiamente a los padres del Bautista. Y que este niño pues también va a vivir como un consagrado a Dios. La figura del precursor del Mesías es un claro eco de Malaquías 3 que dice, he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscarán, y el ángel de la alianza que ustedes desean, he aquí que viene, dice Yahvé Sebaot. Ujú. Bien, ahora en cuanto a la anunciación del nacimiento de Jesús, dice así, vamos a ver el texto, les propongo que leamos el texto, pueden tomar sus Biblias, Lucas 1, 26 al 38. Yo tengo aquí, por ejemplo, la Biblia, la versión esta de la Biblia de la Iglesia en América, que es una versión diferente a la llamada Biblia de Jerusalén, que comúnmente se utiliza en cursos bíblicos. Y vamos a ver qué dice aquí el texto. Lucas 1, 26 al 38, se los leo. En el sexto mes Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María respondió, aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Entonces el ángel se alejó. Palabra de Dios. Pues muy bien, ahí tenemos este hermoso texto, pero sí, en este curso que nos preguntamos sobre carácter histórico y todo esto, pues hay que tener una aproximación un un poco distante, en cierto modo, de una posición de piedad para poder dar lugar a los llamados criterios científicos y analizar primero, pues, la relación intertextual que hay entre este pasaje con otros del Antiguo Testamento. Así pongo aquí el anuncio de la concepción de Jesús en el seno de María, recuerda al oráculo de Sofonías sobre Jerusalén, así como el Señor habitará en el interior de la ciudad. En Sofonías 3, 14 y 15 se hace mención de esto. Jesús el Señor morará en las entrañas de María. Por tanto, en esta relación intertextual con Sofonías, recordemos que toda relación intertextual se hace con el propósito de dar un mensaje. Ajá. Se hace con un propósito muy claro, que es el de generar una explicación teológica por, por vía de relación. Entonces, estoy tratando de encontrar aquí. Tenemos, está Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías. Sofonías 3, 14 al 15 dice así. Dice, dentro de ella
buscarán refugio, o sea, desde dentro de la ciudad. Ajá. Dice, dentro de ella buscará refugio rebaños y toda clase de bestias. Pernoctarán sobre sus capiteles el búho y la lechuza y se oirá su graznido en los ventanales y el del cuervo en el umbral, porque yacerán todas las vigas de cedro. Esta es la ciudad alegre que vivía despreocupadamente, la que pensaba yo y nadie más que yo. ¿Cómo ha quedado desolada, convertida en refugio de bestias? Todos los que pasan por un lado, silban y hacen gestos de desprecio. Ujú. Y luego viene aquí, permítame. A ver. No, más bien, sí estaba leyendo el capítulo 2. Aquí viene, capítulo 3, versículo 14. Dice, regocíjate, hija de Sión, da gritos de júbilo Israel, alégrate y exulta con todo tu corazón, hija de Jerusalén. Versículo 15, porque el Señor ha apartado las sentencias que pensaban sobre ti y ha expulsado tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temerás ningún mal. ¿Ok? Entonces, haciendo referencia aquí, que nos preguntamos, bueno, Sofonías ha planteado una invitación a la ciudad a que se regocije. Utiliza una metáfora, hija de Sión. ¿Qué es eso de hija de Sión? Es una metáfora precisamente aplicada a la ciudad porque Sión es el monte sobre el cual está construida Jerusalén. Entonces, por eso, hija de Sión, ¿a quién se refiere? No a una muchacha, se está refiriendo a la ciudad. La hija de Sión es la ciudad que en el monte Sión ha sido construida. El Señor habitará en medio de ti. Otros traducen, el Señor habitará en el interior de la ciudad. Ujú. Por tanto, la forma en como San Lucas o el autor del Evangelio de la Infancia de San Lucas nos presenta la anunciación del nacimiento futuro de Jesús es una clara evocación a Sofonías 3 y encontramos la relación entre María y la ciudad de Jerusalén. El Señor habitará en ella. En medio de la adversidad, en medio de las persecuciones que ha sufrido el pueblo, Jerusalén y María están invitadas a regocijarse porque el Señor habitará en ellas. Ujú. Así entonces, el Señor va a procurar a María como ha procurado a Jerusalén. Ujú. También hay un paralelismo del anuncio a María con el anuncio del ángel, aquí vamos a poner así, el ángel a Gedeón, encomendándole la liberación de Israel ante los madianitas. Y el anuncio del nacimiento de Sansón en Jueces 13, versículos 2 al 5. Procuremos leer entonces este primer texto. Primero vamos a leer el relato de la anunciación del nacimiento de Sansón y luego pasamos a Gedeón, ya que están en el mismo libro. Ajá, aquí está. Vamos a agarrar el separador. Tenemos jueces. Perdón, vamos a leer primero entonces lo de Gedeón, porque está antes. Está en jueces 6, 11 al 24 y dice así. El arca del Señor avanzó. No, este es Josué, perdón. Es en jueces. Jueces 6. Es jueces 6, 11. Ajá, al 24. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás de Abiezer, mientras su hijo Gedeón estaba moliendo el trigo en el lugar donde se pisan las uvas, para así esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor mío, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto?
¿qué ha sido de todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado cuando decían que el Señor nos hizo subir desde Egipto? Ahora el Señor nos tiene abandonados y nos ha entregado el poder de Madián. El Señor se volvió hacia él y le dijo, vete que con esa fuerza que tienes podrás salvar a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón replicó, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia de mi padre. El Señor respondió, yo estaré contigo y podrás derrotar a Madián como si fueras un solo hombre. Gedeón insistió, si he alcanzado tu favor, dame la señal de que eres tú el que me habla. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo regrese, así podré traerte mi ofrenda y depositarla ante ti. Él le respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue enseguida, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo panes sin levadura, puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Luego llevó todo debajo de la encina y lo presentó. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y colócalos sobre esta piedra, el caldo en cambio derrámalo. Gedeón lo hizo así. El ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano, con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. El fuego brotó de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. Entretanto el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y exclamó, ay de mí, Señor mío, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le respondió, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Después Gedeón construyó un altar para el Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual se encuentra hasta el día de hoy en Ofra de Abiezer. Hasta ahí el texto, palabra de Dios. Tenemos ahí un pasaje que vemos, tiene elementos semejantes, algunos elementos semejantes al relato del nacimiento, de la anunciación del nacimiento de Cristo a María, que es el encuentro del ángel, el saludo, el Señor está contigo, acá le dice valiente guerrero. La pregunta que se hace Gedeón, que es, pues, ¿qué está pasando? ¿Para qué es este encuentro? Viene el mandato de que vaya y salve a los israelitas. Y bien, ahora vemos de Jueces 13, 2 al 5. Dice, había un hombre en Sorá de la tribu de Dan llamado Manoah. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante deja de beber vino o bebidas alcohólicas y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Palabra de Dios. Así que como ven, fíjense, estos dos pasajes son interesantes. En el anuncio del nacimiento a la mamá de Sansón, pues de que va a tener un hijo, tenemos más elementos que se parecen al relato de Lucas sobre la anunciación a María. El ángel se aparece a una mujer que no ha tenido hijos. La mamá de Sansón, cuyo nombre no se menciona, era estéril. La madre de Jesús, pues simplemente era una jovencita recién comprometida y pues obviamente no había tenido hijos. No se dice nada de la esterilidad porque pues ella todavía no vivía con una pareja y viene entonces el anuncio del ángel, concebirás y darás a luz un hijo y ese hijo tendrá la misión de salvar a los israelitas de las manos de los filisteos. ¿Cómo se dice salvar en hebreo? Es un verbo que se dice yashá. El nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo, significa el que salva, aquel que salva. Entonces, Yeshua viene del verbo yashá, que es salvar. Esa era la misión de Gedeón, salvar a los israelitas de los madianitas. La misión de Sansón, salvar a los israelitas de las manos de los filisteos. La misión de Yeshua, o sea, de Jesús, salvar a la humanidad del pecado. Por tanto, estos elementos intertextuales
pues ya nos van dando ahí elementos para comprender mejor la anunciación del nacimiento de Jesús. La promesa del ángel a María de que su hijo recibiría el trono de David su padre y reinará para siempre, también es una clara referencia a la promesa de Dios a David de que habrá por siempre un descendiente suyo en el trono. Cuando leemos segundo libro de Samuel capítulo 7, todo el capítulo presenta el que primero David, rey, quiere hacerle una casa a Dios, un templo de piedra para que el arca de la alianza no esté en una tienda de campaña, siendo que David vive en una mansión de cedro, se siente indigno de tener también el arca de la alianza ahí nada más en una tienda de campaña. El arca de la alianza representaba lo que los hebreos dicen la Shekinah, que es la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Shekinah significa presencia. Entonces, vemos que David como que le remuerde la conciencia y se propone hacer un templo al arca, le dice a su profeta, oye, Natán, quiero hacer esto, y Natán le dice, sí, actúa como tu corazón te dicte. Y Dios se enoja y le dice a Natán, a ver, ven para acá, ve y dile a David esto, tú no me vas a hacer a mí una casa, yo haré de ti una casa, es decir, una dinastía. Ajá. Y te daré además un cetro, es decir, la realeza, la descendencia real de esa dinastía será que siempre habrá un descendiente de David en el trono. Eso es lo que aparece en segundo libro de Samuel capítulo 7. Todo el capítulo habla de esto. Entonces, cuando el ángel le dice a María que su hijo reinará o que recibirá el trono de David su padre y reinará para siempre, es una clara alusión a la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7. Luego, la exhortación del ángel a María de no temas, Lucas 1:13, ya apareció, como acabamos de leer, en la vocación de a Gedeón, pero también muestra palabras de confianza que Dios dirige a Israel y a sus elegidos para misiones especiales en Isaías 41:10. La seguridad del cumplimiento de la palabra en María recuerda la certeza del designio de Dios tal como fue anunciado a Sara, esposa de Abraham. ¿Se acuerdan que en Génesis 18 es ese pasaje del encinar de Mambré, cuando Dios, bajo la figura de 3 personajes extraños, visitan a Abraham en su tienda de campaña Mambré? Y ahí estaba Sara, su esposa, los dos ya eran grandes, ya eran viejitos, y Dios les dice bueno, Dios le dice directamente a Abraham, y Sara escucha detrás de las telas de la tienda de campaña que será padre y tendrá un hijo. Y entonces Sara se ríe a escondidas porque se pregunta, ¿a mi edad seré capaz de conocer el placer? No se refiere solo al placer sexual, sino al placer de ser una madre. Y entonces Dios la desenmascara, le dice, tú te has reído. Y la otra, no, es que yo no me reí. Sí, que te has reído. ¿Y por qué era importante eso de reírse o no reírse? Porque el hijo que nacerá de las entrañas de Sara será llamado Yitzhak, que en hebreo significa risa. Si no sabían qué significaba Isaac, significa risa. Y entonces por eso ese hijo es el hijo de la alegría, del gozo, de poder recibir una bendición de parte de Dios. Y dentro de las grandes bendiciones que Dios da a Abraham, que la más sobresaliente, tendrás una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las arenas del mar, o sea, incontable. Y bueno, por eso dentro del pueblo judío es de primordial importancia tener hijos. Hasta todos los rabinos deben tener hijos, ¿verdad? En ellos no se aplica lo del celibato, tipo los sacerdotes católicos, porque tener hijos es participar de la bendición de Dios a Abraham y a Sara. De ahí la importancia, ¿verdad? Es participar de la bendición de ser partícipes de la obra creadora de Dios, y por eso tener hijos es algo más que el simple tener hijos, tiene un significado teológico el tener hijos dentro del pueblo de Israel. Muy bien, entonces fíjense, ¿qué se puede deducir de aquí? Primero,
Cuando alguien desde criterios históricos quiere analizar si históricamente un ángel le anunció a María si iba a ser madre de Dios, pues se va a encontrar con toda esta serie de relaciones intertextuales en cuanto al texto de Lucas 1, 26 al 38, comparado pues con estos textos que ya vimos, Sofonías, Jueces 6, Jueces 13, segundo libro de Samuel capítulo 7, Isaías 41 y Génesis 18. Ante tanta relación intertextual, obviamente el historiador se pregunta, ¿qué fue lo que realmente o históricamente pasó en la casa de María? ¿Se le apareció un ángel? ¿Cómo podemos decir eso? Aquí en pantalla, si se fijan, tengo la imagen, una captura de la escena de la Anunciación en la miniserie Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Supongo que ustedes han visto esta serie, ¿no? Es una serie súper clásica, hecha en 1968. Fíjense, ya va a cumplir 60 años esta producción. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? En el 68, ¿qué estaban haciendo? Yo todavía no nacía. Pero de esa época, del 68, es esta serie Jesús de Nazaret. Bien, aquí la actriz, no me recuerdo si se llama Olivia Hussey, la actriz que hace de María, una mujer muy bella, muy sencilla, pues aparece aquí arrodillada frente a una ventana de una casa típica de Nazaret de aquella época. Vemos las vasijas que están ahí prácticamente de piedra, vasijas de piedra que están junto a la ventana, que las utilizaban los judíos para hacer sus abluciones, para hacer sus purificaciones cuando rezaban de la calle y todo eso. Tenemos una ventana abierta donde entra una luz y en esta escena María empieza como a hablar sola y va respondiendo las palabras que aparecen en el Evangelio. Pero en la escena nunca se ve un ángel, solamente aparece la luz que entra por la ventana, hay un silencio absoluto, nunca se escucha la voz de nadie, solo la de María. Se alcanzan a escuchar a lo lejos el viento y hasta algunos perros que ladran. Es una escena muy bonita que tiene un carácter teológico. Fíjense cómo aquí la luz en medio de las tinieblas, una clara representación de Dios en medio de un mundo de pecado, que ilumina a una mujer específica que representa a la hija de Sión, a la Israel, a la Jerusalén, perdón, de tiempos de Sofonías, que la ilumina y le da un mensaje. Pues bien, el historiador, como les decía, se va a topar con una serie de textos que están en relación, en conexión, y lo único que puede deducir es que el autor de este pasaje de la Anunciación ha presentado ante nuestros ojos un relato teológico sin pretensión cronológica alguna, crónica más bien, sin pretensión crónica alguna. Es decir, no es un reporte periodístico, es un relato teológico, una reconstrucción a partir de pasajes del Antiguo Testamento, que no obstante es importante porque comunica un significado. El hecho de que Jesús vino al mundo de una manera, por una intervención directa del Espíritu Santo en María, claramente el relato nos muestra que María era consciente de esto, o sea, no era ninguna sorpresa el que ella de repente quedara encinta sin haber tenido relaciones con un hombre, y cómo ella asumió esto con no solo con naturalidad, sino con una actitud sobrenatural de fe, y que ella mantuvo la calma aun cuando había quedado encinta antes de vivir con José, porque sabía que Dios realiza su plan, su proyecto, y que Dios incluso habrá de protegerla a ella de algún modo, ¿verdad?
En los evangelios vemos siempre a María como una mujer despreocupada, una mujer confiada completamente en Dios, una mujer que, como vemos en el Evangelio de Lucas, ni siquiera necesita decirle nada a José. En el Evangelio de Mateo, por el contrario, vimos que la anunciación va dirigida a José, no a María. Y de este modo, como que ambos evangelios de la infancia se complementan. Por un lado, la importancia de que en Mateo la anunciación sea a San José es para recalcar la relación entre Jesús y la familia de David, que por vía de la genealogía llega a través de José a Jesús. En el relato de Lucas, en cambio, lo que se está presentando es que Jesús representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y que esa presencia comienza a realizarse en el seno de María, así como en Sofonías Dios se hace presente en Jerusalén, la hija de Sión. Ujú. Así que cuando alguien se pregunta, ¿qué tan histórico es lo que describe o narra Lucas 1, 26 al 38? Pues la respuesta contundente es que no hay pretensión histórica en el pasaje. Ujú. No podemos saber con criterios de historia qué fue lo que pasó. Lucas nos presenta un relato teológico que toma elementos fundamentales. Primero, que la madre de Jesús se llama María, que quedó encinta antes de vivir con José, que su concepción fue obra del Espíritu Santo y que ella tenía la conciencia de que ese hijo que habría de nacer sería el Hijo de Dios. Hasta ahí es lo que podemos nosotros deducir. Ujú. La forma concreta como Dios le reveló esto a María, solo María lo sabe. Ya le preguntaremos en el cielo, primero Dios, ¿verdad? Pero la narración teológica en Lucas es una narración teológica, no es una crónica histórica, no es un reportaje periodístico, es un relato teológico que Lucas construye a partir de pasajes del Antiguo Testamento con el fin de comunicarnos una verdad. La única verdad histórica era esta, la de que María era consciente de que su hijo que llevaba en el seno era hijo de Dios, que su concepción fue obra del Espíritu Santo y que esto sucedió antes de que ella viviera con José. Eso es lo único que podemos llegar como conclusión con certeza aplicando pues criterios de historia, pero son criterios que se aplican más que nada, no tanto al texto, sino a la tradición oral que después desembocó en este texto. Porque si este texto se elabora a finales del siglo primero o inicios del siglo segundo, es un texto que se realiza o se elabora a partir de tradiciones sobre Jesús, sobre María, y pues esto es lo que hasta donde les digo, hasta donde llega la historia. La investigación histórica no puede dar un veredicto sobre la historicidad de los contenidos de Lucas 1, 26 al 38, pero sí puede dar razón de los contenidos de la tradición que alimentó o que dio los elementos para este texto. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunten ahora. Si queda claro, ¿los escandaliza, les ilumina o qué? A ver, díganme. Adelante, María Luisa. Yo, padre, bueno, yo tengo una pregunta con respecto a lo que estamos analizando. Ujú, Para nosotros, seguramente la mayoría que estamos aquí en este curso, pues ya hemos tenido unos estudios un poquito, eh, pues más profundos, ¿verdad? Con ujú, respecto a estos temas. Pero, por ejemplo, en el caso cuando uno tiene que compartir su fe o estos temas en las escuelas bíblicas, ujú. cómo nos limitamos a poder profundizar de esta manera como usted lo está exponiendo, justamente por lo que comenta, ¿verdad? Escandalizar. Ujú. Yo me cuestiono. Sí, mire, la cuestión es, bueno, el punto que yo sugiero siempre es esto.
Bueno, no es tanto una idea mía, sino pues idea incluso que dan varios biblistas como José Luis Claro, Sicre. José sí. Luis Sicre, que es un gran comentarista del Antiguo Testamento, también del Nuevo, sobre todo de Hechos de los Apóstoles. Él comenta, bueno, lo primero es ubicar a la gente que va, por ejemplo, a nuestros cursos bíblicos, a que tome conciencia de cómo se nos educa en la comprensión de la verdad. Ujú. Porque solemos llamar verdad a aquello que es verificable científicamente o al menos con evidencias, eh, sí, que logren verificar que un acontecimiento sucedió. Ujú. En la antigüedad no se utilizaba siempre ese criterio. La verificación, pues además las ciencias modernas no existían en aquella época, y entonces lo que se consideraba verdad era más bien los contenidos o el carácter de los contenidos que se quieren comunicar. Entonces, la verdad bíblica no es una verdad científica, no es una verdad historiográfica en el sentido estricto, ni es una verdad filosófica. Es una verdad para nuestra salvación. Ujú. Y por eso, en Dei Verbum 11 y 12 se nos recuerda la necesidad de comprender las formas de expresión, los géneros literarios utilizados antiguamente, porque eran esos los vehículos para comunicar una verdad y una verdad que era para nuestra salvación. No era una verdad histórica o periodística Sí, que pueda ser verificable por medio de la ciencia moderna, ni nada de eso. Entonces, obviamente estamos ante dos mundos diferentes. El sí, mundo antiguo era un mundo principalmente simbólico o hermenéutico también. Es decir, se buscaba sobre todo presentar relatos que tuviesen aplicación en la vida de la gente. En cambio, en la actualidad, lo que vemos en periódicos, en las noticias, se nos presentan relatos o descripciones que pretenden dar razón de los elementos verificables de un acontecimiento. Y entonces, como les decía en otra ocasión, creo cuando les hablé ahí de los niños héroes, ¿no? Que los niños héroes, de repente hubo un presidente que los propuso como un ejemplo para los niños y todo de ejemplo de patriotismo y todo este rollo. Y muchos historiadores dicen, en realidad los niños héroes ni siquiera existieron como los presenta el gobierno, ¿no? O sea, que sí existieron, pero no fueron seis, fueron quizás cientos de jovencitos que defendían el castillo de Chapultepec y no solo seis que habían dejado ahí olvidados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno creó una narrativa para presentar una especie de apología, o sea, una defensa de las fuerzas militares y sobre todo de los jóvenes patriotas para presentarlos como ejemplo a los niños. ¿Ah? Pero es una construcción, una narrativa. Entonces, en la antigüedad, algo parecido era lo que se hacía. Se hacían narrativas que presentaban eh, la defensa de un principio de fe o de claro, una tradición, ajá, pero no es que se utilizaran elementos fantasiosos, sino que como vemos aquí, Lucas está retomando material del Antiguo Testamento para construirnos una escena tipo, ajá, una escena modelo del cómo Dios pudo haber manifestado a María que ella sería madre del Señor. sí. Muchos consideraron en la tradición posterior, por ejemplo, los siglos 3, 4 y 5 por ahí, cuando todavía era la época antigua, justo antes del inicio de la época medieval, se empezó a manejar la idea de que San Lucas no solo había sido doctor, sino pintor y que había entrevistado a la Virgen María y que María le había contado los detalles de la Anunciación, de cómo se le apareció el ángel y todo eso. Y de ahí salieron todas estas historias que se convirtieron en verdaderas leyendas que durante más o menos 1500 años
permearon el imaginario de muchos pintores que ponen ahí a María con el ángel, o el mismo San Lucas entrevistando a María, o a San Lucas pintando a María mientras ella le contaba la infancia de Jesús, y todo esto que no era más que una representación muy romántica de lo que pudo haber sido los conocimientos que Lucas adquirió de María. En realidad, si este pasaje se elabora, supongamos, en torno al año 90 o al año 100 de la era cristiana, que es cuando se escribe el relato de la Anunciación, pues imagínense cuántos años tenía ya María. Si Jesús nació en el año 6 antes de nuestro tiempo, como hemos visto, según los cómputos en relación a Herodes y todo esto, si Jesús nació por el año 6 y que María haya tenido al menos unos 16 años, por lo menos, cuando dio a luz a Jesús, entonces María nació en el 22 antes de nuestra era, y el Evangelio de la infancia, la Anunciación, este pasaje, si se escribe en torno al año 100, ¿cuántos años tenía la Virgen María entonces? Por lo menos 122 años. Por lo menos 122 años. ¿Es posible, es probable esto? Pues es prácticamente improbable, ¿no? Todos los relatos que hablan ahí de la tradición de la Asunción de María la presentan a ella todavía relativamente joven. Yo creo si acaso unos 55, quizá entre 55 y 58 años a lo mucho, y muchas tradiciones la ubican tanto en Éfeso como en Jerusalén. Entonces ahí ya no hay claridad de dónde fue la Asunción de María, dónde se registra, si Jerusalén o en Éfeso, porque las dos tradiciones son muy sólidas, ¿no? De que hablan de la presencia de María en esos lugares. De modo que si María, supongamos que a los 60 años, a lo mucho, ascendió, pues estamos hablando, o fue asunta más bien al cielo, estaríamos hablando más o menos del año 48, 50 de nuestra era. O sea, antes de que San Pablo escribiera Primera Tesalonicenses en el año del año 50, María ya había sido asunta al cielo. Antes de que Pablo escribiera el primer texto que tenemos del Nuevo Testamento, históricamente hablando, Primera Tesalonicenses se escribió más o menos 20 años antes del Evangelio de San Marcos. Entonces, pues ahí es donde les digo que la historia no puede dar más razón de esto. Entonces, siempre cuando eduquemos a gente de nuestros grupos parroquiales, etcétera, lo primero es que hay que hacerles ver cómo en la actualidad se nos ha metido en la cabeza la idea de que solo es verdad aquello que es verificable científicamente o a través de documentación histórica, etcétera. Pero en la antigüedad la gente no pensaba así. Los autores, cuando hablaban incluso de la historia de Israel, la historia y todo esto, del cristianismo naciente y todo esto, eran autores que elaboraban narraciones con un propósito que pudiera ser llamado hoy en día incluso un propósito político. No sé si ustedes participaron de la asamblea de biblistas que tuvimos esta semana en Guadalajara. Ahí se tocó, por ejemplo, el relato de David y Jonatán. Ya ven que la Biblia dice ahí que David y Jonatán, hijo de Saúl, pues se llevaban muy bien, se querían mucho, e incluso cuando Jonatán muere, David dice que él prefería el amor de Jonatán al amor de las mujeres, y muchos han interpretado eso como algo muy gay, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí hay elementos muy, muy diversos, ¿no? Primero, cuando compara el amor de Jonatán a las mujeres, no se refiere a las mujeres en general, sino a las mujeres que comúnmente querían desposar al rey Sí. por interés, no por un amor real. Ajá. En cambio, Jonatán era lo que unía a David y Jonatán era una amistad profunda, desinteresada. Por eso valoraba más el amor de un amigo, el amor de mujeres interesadas que solamente querían gozar de los frutos económicos de la corona,
¿verdad? Por otro lado, también hay que recordar que el texto de la muerte de Jonatán y la elegía o el encomio que hace David de Jonatán se relata siglos después de los acontecimientos históricos. Ujú, Estamos ubicados más o menos por el año 700 antes de Cristo, cuando se relata el pasaje del llanto de David sobre Jonatán. ujú, Y en cambio, David era ya del año 1000 antes de Cristo. Entonces, hay al menos 300 años de distancia entre el David histórico y el relato que nos presenta toda la historia de David, de su ascensión al trono, de el llanto por la muerte de Jonatán, todo esto, ¿verdad? Por tanto, iguales, en ese pasaje le preguntaban a uno de los ponentes, ¿por qué esta insistencia de presentar a David como una persona digna del trono y Jonatán, en cambio, por ser hijo de Saúl, se le echa en cierto modo tierra, se le da un cierto aspecto casi falto de hombría o de virilidad? Y bueno, la razón es más que nada política. Ujú. Y esto no solo lo dijo el ponente, sino otros especialistas que estaban ahí en el auditorio, pues decían que efectivamente el relato de la tradición que está detrás de los libros de Samuel es un relato políticamente inclinado siempre a favor de la monarquía davídica. Ujú. Muy diferente de otros pasajes, sobre todo en Crónicas, donde sí vamos a ver una actitud muy crítica a los descendientes de David. Ujú. Y entonces, esto no significa que haya contradicción en la Biblia, significa que la Biblia, así como toda obra humana también, aun cuando contiene un mensaje de salvación, aun cuando está inspirada por Dios, también tiene sesgos de parte de los agiógrafos que pertenecían a una tradición, a otra tradición o a un grupo político y presentan la historia defendiendo la monarquía o criticando la monarquía. Y eso es lo más natural, ¿verdad? O sea, la Biblia no bajó del cielo. La Claro. Biblia es producto de una inspiración divina, pero también de perspectivas humanas. Ujú. Muy bien, muchas gracias, padre. Sí, de nada. Bien, pues, Aquí lo sí. importante es no es ver el entorno, sino la realidad. La Ujú. experiencia nos dice que Jesús existe, existió y existirá, Así es. ¿verdad? Muy bien. Muy bien, gracias, padre. Gracias. Bien, ¿alguien Padre, más, que quiera preguntar antes de tomar el descanso? yo, Rosel. padre. Sí. Padre, entonces, aquí tengo una confusión. Lucas sí conocía las tradiciones judías o los escritos judíos también que toma en cuenta este tipo de modelo, digamos, enlazando Samuel, jueces, las lecturas que acabamos de hacer. Sí, sí, por eso, mire, aquí antes de hablar de las anunciaciones, había presentado este cuadro, ¿verdad? Donde ahí ponemos como todo el narrador del Evangelio de la Infancia muestra un gran interés por el judaísmo para darlo a conocer a sus lectores. Entonces, cada uno de estos episodios está descrito desde una óptica judía. Ujú. Entonces, la anunciación de los nacimientos, el encuentro de María con Isabel, los nacimientos de Juan y Jesús, todo tiene un trasfondo claramente judío. ¿Por qué? Porque el autor escribe a una comunidad que no conoce mucho el judaísmo. Entonces les presenta bajo estas categorías judías, pero también les va explicando todos los elementos judíos dentro de estas narraciones. Ahora, recordemos siempre que el Nuevo Testamento nos presenta teología narrativa, no teología conceptual. La teología conceptual es la teología que tomamos cuando vamos a una clase, ¿no? De teología dogmática, de escatología, de teología de los sacramentos, etcétera. Aquí es muy diferente. Aquí estamos ante narraciones de carácter teológico que describen, pues, quién es Jesús para nosotros, qué significado tiene su aparición en medio del mundo, eh,
qué es María o qué representa María para nosotros, que aquí en este pasaje María claramente es la hija de Sión. Ella es la personificación de la Jerusalén sagrada en la que Dios se hace presente, etcétera. Entonces, todo eso es lo que Lucas nos quiere decir a lo largo de sus relatos. Independientemente de que el autor del Evangelio de la Infancia haya sido el Lucas histórico u otro narrador, la intención es clara, mostrarnos en categorías judías el origen de Jesús. Y este empeño que el autor hace de presentarnos en términos judíos la infancia de Jesús, pues tiene un carácter instructivo. O sea, quiere instruir a los paganos que no conocen el judaísmo, pues que la salvación viene de los judíos. Por eso la necesidad de utilizar tantos elementos judíos en sus narraciones. Muy bien, pues vamos a tomarnos 10 minutos de descanso, son 10:07, a las 10:17 retomamos, recuerden que a las 10:50 tenemos el descanso largo. Entonces ahorita nos vemos. Gracias, doctor. Sí, Gracias, doctor. ustedes.